Los camioneros comparten sus peores pesadillas. El camino es largo y solitario, y los conductores de camiones lo saben mejor que nadie. Pasan incontables horas enfrentando no solo el asfalto interminable, sino también los desafíos invisibles que acechan en cada kilómetro recorrido. Historias como las que voy a contar son más comunes de lo que muchos imaginan, pero pocas veces son compartidas. Hoy damos voz a esos relatos, a esas pesadillas que se esconden en la oscuridad de las carreteras. Julián siempre se jactó de no tenerle miedo a nada. Un camionero experimentado con más de 20 años en las carreteras aseguraba que lo había visto todo, desde tormentas que parecían desgarrar el cielo hasta accidentes que podían haberle costado la vida. Para él, la carretera era como un viejo amigo, impredecible pero manejable, siempre y cuando mantuviera la calma. Sin embargo, hubo una noche que cambiaría para siempre su percepción de lo que significa el verdadero terror. Había tomado un encargo para cruzar un desierto en el norte del país. La ruta era famosa por ser monótona, un tramo interminable de arena y rocas donde las estaciones de servicio eran prácticamente inexistentes. Los pocos camioneros que recorrían ese camino solían bromear sobre las almas perdidas del desierto, historias que Julián siempre descartó como cuentos para asustar a los novatos. El calor del día había sido sofocante, y aunque el sol ya había desaparecido, el ambiente seguía siendo pesado. Julián estaba acostumbrado a trabajar en condiciones extremas, pero algo en el aire esa noche le pareció diferente. Había un silencio casi antinatural, interrumpido solo por el rugido constante del motor y el leve susurro del viento arrastrando la arena. Mientras conducía, notó que las estrellas, normalmente brillantes en un cielo desértico, estaban casi ausentes. Era como si el cielo mismo se hubiera oscurecido, dejando solo un vacío inquietante. Aún así, confiaba en su habilidad para mantenerse alerta, convencido de que todo era producto de su imaginación. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, una figura, de pie al costado del camino, envuelta en sombras tan densas que parecían absorber la luz de los faros. Al principio pensó que era un viajero perdido, alguien que necesitaba ayuda. Julián redujo la velocidad, tratando de enfocar mejor la figura. Sin embargo, algo no cuadraba, no había movimiento, ni siquiera un intento de hacerle señas. La figura estaba completamente inmóvil, como una estatua, y a medida que el camión se acercaba, Julián notó que no tenía rostro, solo una sombra difusa donde debería estar. Frenó un poco, inseguro de qué hacer, pero antes de que pudiera detenerse por completo, la figura desapareció. Julián sintió un escalofrío que no pudo sacudirse. Continuó conduciendo, tratando de convencerse de que había sido su imaginación. El cansancio me está jugando una mala pasada, pensó, mientras encendía la radio para distraerse. Pero la sensación de inquietud no desaparecía, y el aire dentro de la cabina comenzó a sentirse extrañamente pesado. Unos kilómetros más adelante, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca del centro de la carretera. Julián frenó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Se quedó mirando fijamente, esperando algún movimiento, pero nuevamente, la figura desapareció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. El miedo comenzó a instalarse en su mente, pero el trabajo era el trabajo, y Julián decidió continuar. A medida que avanzaba, la figura continuó apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más clara. Finalmente, en un momento de desesperación, Julián detuvo el camión por completo y salió para enfrentar lo que fuera que lo estaba siguiendo. El aire era pesado, y un silencio antinatural lo rodeaba. Ni siquiera el motor del camión, que había apagado, interrumpía esa quietud. Gritó, desafiando a la oscuridad, pero no obtuvo respuesta. Solo el viento respondió, arrastrando la arena a su alrededor, formando remolinos que parecían moverse con intención propia. Cuando regresó al camión, vio algo que jamás olvidaría, una huella marcada en la puerta del conductor. Una huella que no parecía humana. Era alargada, con dedos que terminaban en afiladas marcas, como si hubieran sido dejadas por garras. El metal estaba arañado, y un olor a azufre llenó el aire, tan intenso que hizo que Julián retrocediera. El resto de la noche fue un tormento. Mientras avanzaba, las luces del tablero del camión comenzaron a parpadear, y el motor, hasta entonces impecable, empezó a fallar. Sentía que algo más lo acompañaba dentro del vehículo, como si las sombras se hubieran colado con él. Los ruidos se intensificaron, crujidos en el remolque y golpes sordos en el techo, hasta que un grito inhumano lo obligó a detenerse de nuevo. Nunca supo cómo sobrevivió esa noche, pero asegura que jamás volvió a cruzar ese desierto. La noche había caído rápido,
como si alguien hubiera apagado las luces del mundo, sumiendo al desierto en una oscuridad casi palpable. El cielo, normalmente iluminado por las estrellas, estaba cubierto de nubes densas que bloqueaban incluso la tenue luz de la luna. La sensación de aislamiento era abrumadora, con el rugido del motor como su única compañía, en un vasto paisaje que parecía eterno. Julián conducía con los ojos fijos en la carretera, aferrando el volante con fuerza, mientras la música baja de su radio intentaba romper el silencio que le rodeaba. Había recorrido muchos tramos solitarios antes, pero algo en esa noche se sentía diferente, como si las sombras fueran más densas, más vivas. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, una figura alta y delgada, de pie al costado del camino, envuelta en sombras tan densas que parecían absorber la luz de los faros. Al principio, pensó que era un viajero perdido, alguien que necesitaba ayuda. Frenó ligeramente, bajando la velocidad para poder observar mejor. Pero a medida que se acercaba, algo no cuadraba, la figura no hacía señas, no se movía ni mostraba ningún tipo de reacción, era completamente inmóvil como una estatua. Julián entrecerró los ojos, intentando discernir más detalles. No había rostro, solo una sombra difusa donde debería estar. Las manos de la figura, si es que las tenía, parecían ocultas en los pliegues de su oscuridad. Una sensación de alerta lo invadió, un instinto que había desarrollado en años de enfrentar situaciones peligrosas. Redujo más la velocidad, inseguro de qué hacer. Sin embargo, antes de que pudiera detenerse por completo, la figura simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se perdió entre las sombras. Desapareció en un parpadeo como si nunca hubiera estado allí. El escalofrío que recorrió su espalda fue inmediato. Se convenció a sí mismo de que había sido su imaginación, el cansancio acumulado o una ilusión provocada por las sombras del desierto. Aún así, no pudo evitar mirar repetidamente por los espejos retrovisores mientras aceleraba de nuevo. El silencio dentro de la cabina se volvió opresivo. Encendió la radio con más volumen, buscando algo que le distrajera, pero las notas de la música apenas lograban calmar su nerviosismo. El aire dentro del camión comenzó a sentirse pesado, como si las paredes de la cabina se estuvieran cerrando a su alrededor. Continuó conduciendo con la esperanza de que el miedo desapareciera con el tiempo. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la figura apareció de nuevo. Esta vez estaba en el centro de la carretera, inmóvil como antes. Julián frenó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Los faros del camión iluminaban claramente la figura, pero una vez más, no había rasgos distinguibles, solo esa oscuridad inquietante que parecía absorberlo todo. Se quedó mirando fijamente, esperando algún movimiento o señal de vida. Pero nuevamente, la figura desapareció ante sus ojos, dejando tras de sí un vacío que parecía burlarse de su cordura. Las apariciones no se detuvieron, al contrario, se hicieron más frecuentes. Cada vez que la figura aparecía, lo hacía más cerca del camión, como si estuviera probando los límites de su resistencia. Julián comenzó a dudar de sus propias decisiones. El trabajo era el trabajo, pero empezaba a preguntarse si seguir adelante era la opción correcta. La carretera, que siempre había sido su aliada, ahora se sentía como un enemigo dispuesto a consumirlo. El sudor comenzó a acumularse en sus manos, haciendo que sus dedos se deslizaran levemente sobre el volante. Trató de convencerse de que había sido su imaginación, que el cansancio y las largas horas de conducción estaban jugándole una mala pasada. Encendió la radio, buscando algo que lo distrajera, pero cada palabra de la música parecía resonar con un eco hueco, amplificando el silencio abrumador de la noche. A medida que avanzaba, el aire dentro de la cabina se hacía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. El rugido constante del motor, que normalmente le brindaba consuelo, ahora sonaba distante, apagado, como si estuviera atrapado dentro de una burbuja. Unos kilómetros más adelante, cuando sus pensamientos parecían estar controlados por un miedo irracional, la figura apareció de nuevo. Esta vez estaba mucho más cerca, casi en el centro de la carretera. Frenó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, tanto que podía sentir el pulso en sus oídos. Los faros del camión iluminaron la figura, revelando una sombra que no parecía pertenecer a este mundo. No era solo una falta de luz, la figura absorbía el entorno, haciéndolo desaparecer a su alrededor. Julián se quedó mirando fijamente, esperando algún movimiento, alguna señal de vida, pero nuevamente, la figura desapareció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Cada kilómetro que recorría era una lucha constante entre avanzar y detenerse, entre la necesidad de cumplir con su trabajo y el instinto de sobrevivencia que le gritaba que diera la vuelta. El trabajo
Era el trabajo, y aunque dudó por un momento, finalmente decidió continuar. Sin embargo, con cada metro recorrido, sentía que algo se acercaba más. La carretera, que había sido su aliada durante años, ahora se sentía como un depredador, acechando en cada curva, en cada sombra. Las manos le temblaban, y su respiración era cada vez más rápida. Aunque trató de mantener la calma, sabía que algo estaba muy mal. Esa sensación, esa presencia, no era fruto de su mente, algo lo estaba siguiendo. Lo que no sabía era que esa sería la peor decisión de su vida. A medida que avanzaba, la figura continuó apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más clara. El aire era pesado, y un silencio antinatural lo rodeaba. Gritó, desafiando a la oscuridad, pero no obtuvo respuesta. Solo el viento respondió, arrastrando la arena a su alrededor. Cuando regresó al camión, vio algo que jamás olvidaría, una huella marcada en la puerta del conductor. Una huella que no parecía humana. La huella era alargada, con dedos que terminaban en afiladas marcas, como si hubieran sido dejadas por garras. Esa noche no pudo dormir. Mientras avanzaba, las luces del tablero del camión comenzaron a parpadear. Y el motor, hasta entonces impecable, empezó a fallar. Sentía que algo más lo acompañaba dentro del vehículo, como si las sombras se hubieran colado con él. Los ruidos se intensificaron, crujidos en el remolque y golpes sordos en el techo, hasta que un grito inhumano lo obligó a detenerse de nuevo. Nunca supo cómo sobrevivió esa noche, pero asegura que jamás volvió a cruzar ese desierto. Sofía, por otro lado, vivió un tipo diferente de pesadilla. Era una noche lluviosa cuando transportaba una carga de alimentos perecederos hacia la frontera. La visibilidad era casi nula, y las luces del camión apenas iluminaban unos pocos metros frente a ella. De repente, un auto comenzó a seguirla. Al principio pensó que era coincidencia, pero pronto notó que el vehículo se mantenía demasiado cerca, encendiendo y apagando las luces altas repetidamente. El comportamiento del conductor era errático, como si intentara intimidarla. Sofía trató de mantener la calma, pero cuando el auto intentó cerrarle el paso en una curva peligrosa, supo que estaba en peligro real. Con manos firmes en el volante y el corazón acelerado, Sofía recordó el consejo que le había dado un veterano camionero. Nunca pierdas la cabeza en una situación de alta presión. Utilizando toda su habilidad, maniobró el camión con precisión milimétrica, logrando esquivar al auto y mantener el control en una situación que fácilmente podría haber terminado en desastre. Finalmente, llegó a una estación de servicio iluminada, donde el auto desapareció como si nunca hubiera existido. A pesar de su alivio, esa noche dejó una marca imborrable en su mente. Por semanas, cada vez que veía un auto similar, revivía el terror, pero encontró fuerza en la comunidad de conductores, quienes la apoyaron compartiendo historias similares. Pedro, un veterano de las rutas, enfrentó una batalla completamente diferente. Para él, la carretera no era el único enemigo. La soledad era su mayor peso. Había pasado años recorriendo el país, llevando carga de un lado a otro, pero nunca se había detenido a pensar en el precio que estaba pagando emocionalmente. Una noche, mientras cruzaba una región montañosa, recibió una llamada que destrozó su mundo. Su padre había fallecido. Pedro estaba a cientos de kilómetros de su familia, sin posibilidad de detenerse. La carretera se convirtió en su prisión, y el camión en su único refugio. Mientras conducía, las lágrimas corrían por su rostro, y la fatiga acumulada comenzó a pasarle factura. Esa noche, al detenerse en un pequeño pueblo para descansar, entendió que necesitaba ayuda. La carretera había comenzado a consumirlo, y sabía que tenía que hacer un cambio antes de perderse por completo. Encontró consuelo en escribir cartas a su familia desde cada lugar en el que paraba, una manera de reconectarse y sanar poco a poco. Sin embargo, no todas las historias terminan en desesperación. Ramón, un camionero con más de 3 décadas de experiencia, comparte cómo un accidente casi fatal lo transformó. Era una noche de invierno, y la carretera estaba cubierta de hielo. A pesar de tomar todas las precauciones, su camión comenzó a deslizarse en una pendiente. En esos segundos de pánico, Ramón vio pasar su vida frente a sus ojos. Pero cuando todo parecía perdido, logró recuperar el control en el último momento. Ese incidente lo hizo reflexionar sobre su vida y las prioridades que había descuidado. Decidió reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo con su familia, valorando cada momento como si fuera el último.
Ramón no solo cambió su estilo de vida, sino que transformó por completo su relación con la carretera. Decidió que no podía seguir llevando la misma rutina que lo había conducido al borde del colapso. Comenzó a compartir sus experiencias con conductores más jóvenes, enseñándoles no solo las habilidades técnicas necesarias para sortear los peligros de la carretera, sino también el valor de cuidar su salud mental y emocional. Organizó encuentros en estaciones de descanso, donde contaba su historia y escuchaba las de otros camioneros, creando un espacio de apoyo que antes no existía. Para Ramón, cada kilómetro recorrido es ahora una oportunidad de aprendizaje y gratitud. Ha aprendido a valorar no solo el destino, sino también el viaje en sí. La carretera siempre ha sido una maestra, dice, pero también puede ser implacable si no la respetas. Con este nuevo enfoque, también ha empezado a documentar sus viajes, escribiendo un diario donde reflexiona sobre las lecciones de cada día, desde el simple placer de un amanecer en medio de la nada hasta los desafíos inesperados que ponen a prueba su temple. A través de estas acciones, Ramón ha encontrado un nuevo sentido de propósito. Su ejemplo ha inspirado a muchos conductores a replantearse la forma en que ven su trabajo y su vida. Algunos incluso han adoptado sus consejos sobre descanso, alimentación y conexión con sus seres queridos, reconociendo que, al final del día, son esas decisiones las que les permiten mantenerse fuertes en una profesión tan exigente. Recordando siempre que la carretera, aunque desafiante, también puede ser una fuente de enseñanzas profundas si se recorre con gratitud y respeto. Cada historia es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los camioneros, tanto en la carretera como dentro de sí mismos. Sus relatos no solo nos dan una mirada a su mundo, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la valentía y la resiliencia necesarias para vivir en constante movimiento. Agradezcamos a quienes comparten estas historias y a los conductores que, a pesar de todo, continúan enfrentando lo desconocido con el motor encendido y el corazón firme